Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar la clase y les pido por favor si me confirman que me escuchan bien y que ven mi pantalla. Buenas tardes, profe. Sí, se escucha y sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, qué pena por empezar un par de minutos tarde, pero tenía un problema ahí con el computador y se me reinició y me pasó de todo. Entonces, ahí estoy en esas en este momento. Pero bueno, mientras tanto vamos a avanzar acá. Ya que me acabo de acordar, los invito por favor a que hagan la evaluación docente. Recuerden que eso está abierto y creo que se cierra como el 20 y algo, y eso es muy útil, ¿no? Hay algunos mitos por ahí que dicen que la evaluación docente no sirve, que eso no lo tiene en cuenta, y eso es mentira, eso es pura mentira. Y ustedes, pues, digamos, deberían hacerla cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien. Si tienen un profesor, digamos, el profesor de física es muy cansón, muy cuchilla, no sabe enseñar, se confunde, bueno, lo que sea, es bueno que ustedes hagan la evaluación precisamente para hacer esa realimentación, y eso realmente es anónimo, ¿sí? En los comentarios que ustedes escriben, no solo en lo que marca, sino en los comentarios. Esos comentarios son anónimos y eso después lo leemos nosotros, todos los profesores, y también se hacen unos estudios sobre esos comentarios para tratar de sacar como una tendencia. Y si, digamos, un profesor eh, hace mal su labor consistentemente, es decir, durante varios semestres, se evidencia que la persona, digamos, tiene como muchos problemas en su enseñanza, pues se habla con él, se busca una mejora, lo que sea, pero eso se tiene todo en cuenta y ya en última pues también podría tener otras consecuencias, ¿sí? No tanto va a ser inmediato, pero sí va a servir. Y también no seamos como siempre que solo uno se queja con lo malo, también de pronto lo bueno. Entonces tienen un profesor por ahí de química o de matemáticas, ¿sí? De lo que sea que es muy bueno, una profesora que les explica muy bien, una profesora que se toma muy en serio las cosas. Entonces también escribir esas cosas positivas, porque no solo debemos estar buscando castigar, sino también mejorar. Entonces, los invito por favor que hagan eso para todas las materias que están viendo, porque realmente va a servir y va a servir muchísimo. Ya habrán, habiendo quitado eso, vamos entonces a arrancar. Yo les había mandado un link de un tweetback, pero seguramente ya eso no existe, porque se me apagó absolutamente todo. Pero les voy a confirmar a ver si a mí me funciona o no me funciona. Y bueno, entonces vamos a ver, digamos que hay harto tema que ver en esta parte de muchas partículas. Recordemos que cuando empezamos a hablar del momentum dijimos que no solamente era una forma generalizada o correcta realmente de describir la segunda ley de Newton, que nos permite estudiar otros fenómenos como los cambios de masa o las colisiones, sino que también pues estamos empezando a entrar en una parte en donde tenemos varios cuerpos, ¿listo? Y la fuerza ya no son constantes, por ejemplo, en el tiempo, cosas de ese estilo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de sistemas de varias partículas, también aparecen conceptos como el centro de masa, por ejemplo, y eso es un tema que no hemos visto todavía, y no hemos visto todavía colisiones, y colisiones elásticas, inelásticas y todo ese montón de cosas. Entonces todavía falta bastante. Lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es ver este tema de impulso, que realmente ya lo vimos, simplemente describirlo más en detalle, y vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios antes de seguir. Hemos hecho algunos ejemplos, algunos ejercicios, pero quiero que hagamos más como de un taller para que vayamos afianzando esto y luego seguimos con las otras cosas. Y bueno, entonces arranquemos. ¿Qué es el impulso? ¿Alguien se acuerda de qué es el impulso? ¿O sabe? Pues creo que era la variación como, pues, del momentum, ¿no? Como Ah, más o sí, perfecto, perfecto. O sea, nosotros dijimos, vamos a llamarle impulso a la variación del momento. No estaba por allá al inicio, como en las primeras expresiones que utilizamos nosotros, por allá, acá. Entonces decíamos, mire, cuando yo hago la integral, ¿sí? Cuando la fuerza neta en función del tiempo, como cuando miro ese efecto de la fuerza en función del tiempo, eso me genera el cambio en una cantidad que se llama impulso, momento, perdón, mv. Entonces, a la parte de la derecha simplemente le llamamos cambio en el momento, y a la parte de la izquierda, que es lo mismo, la llamamos simplemente el impulso, pero son cosas que se escriben un poco diferentes, ¿listo? La parte de la derecha simplemente es coger cuánto es el momento final, no es el momento inicial. La parte de la izquierda es escribirlo de otra manera, escribirlo explícitamente en términos de la fuerza. Y como es una integral, eso quiere decir que entonces esto es un área bajo una curva, ¿sí? Entonces, si yo tengo una gráfica de fuerza en función del tiempo,
y mi fuerza, por ejemplo, es así, entonces el impulso sería esta área. Y ese impulso, precisamente esta área que estoy subrayando acá, pues es el mismo cambio de momento. Entonces, por qué se le llama igual? ¿Por qué no le ponemos un solo nombre, cierto? ¿Por qué no decimos o impulso o cambio de momento? Digamos que eso también viene tradicionalmente así, de los estudios de la mecánica, y digamos que eso tiene otras consecuencias que son útiles. El impulso no es exactamente el momento, no es el cambio de momentum, y pues debemos diferenciarlos. Pero entonces tengamos en cuenta que el impulso se define en términos de esta integral, es un área, y eso va a ser lo más importante. Y aquí hay otra cosa interesante. Si entonces ustedes tienen una fuerza que actúa en un cierto tiempo, ustedes podrían calcular el momentum final, m por v sub 2, y eso va a ser simplemente igual al momentum inicial, m por v sub 1, más el impulso, más esa integral de la fuerza neta en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es muy útil porque a veces uno puede esta integral calcularla de forma muy sencilla y entonces uno puede obtener los valores finales del impulso, del momentum en términos del inicial y esa fuerza que actúa durante un cierto tiempo. Y esto también les permite ver a ustedes cuándo se conserva pues el momentum, ¿no? Porque si estamos diciendo que el momentum, voy a volverlo a escribir acá, estamos diciendo que el momentum final es igual al momentum inicial más la integral de la fuerza en el tiempo. Si yo digo, por ejemplo, que esta fuerza es muy pequeña o nula o muy pequeña, pues esta integral es como sumar pues muchos pedacitos casi iguales a cero. O si es nula, pues es sumar puros ceros. Entonces, cuando esto es muy pequeño, esto se vuelve cero. Y miren que lo que me está diciendo es que cuando la fuerza neta que yo tengo a lo largo de mi intervalo de interacción es muy pequeña, pues yo tengo conservación del momento. Entonces, esto es muy útil porque, por ejemplo, uno puede hacer colisiones donde se conserve el momentum, aunque haya fuerzas externas. Simplemente, aunque esa fuerza sea finita y el tiempo de la colisión sea muy pequeño, uno puede asumir que el momento se conserva. Eso lo vamos a ver en colisiones. Entonces, muy bien, muchas gracias. Ese era el impulso, perfecto. Simplemente el cambio de momentum o la integral. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué hablamos de esas cosas? Entonces, la idea es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen así una fuerza como la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esa fuerza neta, esa sumatoria de fuerzas externas, se comporta en el tiempo de esta forma que ustedes ven acá y es una fuerza variable. Eso es lo normal en la naturaleza, eso de las fuerzas constantes no es lo normal, digamos, sobre todo en una colisión. Uno tiene una fuerza variable que empieza en cero, aumenta, no tiene por qué ser así como una gaussiana ni nada de eso, pero pues tiene este comportamiento. Y la idea, entonces, como ya dijimos que el impulso y, ojo, J es igual a la integral de la fuerza en el tiempo, ¿sí? Esto está en el tiempo. Entonces, esto les da a ustedes un área, un área. ¿Ustedes creen que yo podría, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, yo les digo a ustedes, miren, si yo tengo el tiempo inicial y tengo el tiempo final, yo puedo descubrir un rectángulo, este rectángulo, digamos, puedo inventarme un rectángulo con cierta altura especial que tenga la misma área. O sea, que el impulso, o sea, el área de esta curva, me va a dar igual al que tenía antes. Ay, se me perdió el colorcito. ¿Dónde estará? ¿Será este? Sí, era igual al impulso que tenía antes. ¿Ustedes creen que sí uno puede hacer eso? ¿Que uno sí puede siempre encontrar ese rectangulito especial en donde esa fuerza que era variable en el tiempo se convierte como en una fuerza constante equivalente? ¿O creen puro machete? ¿A alguien le suena una cosa? Ustedes están viendo cálculo integral, ¿cierto? ¿O ya lo vieron? Sí, profe. Entiendo. Están viendo cálculo integral. ¿Y ahí les han hablado en algún momento del qué? Del, ¿cómo es que se llama? El teorema del valor medio. ¿Eso les suena? No, profe. Todavía no, ni idea. Todavía no. Bueno, el Sí, teorema del valor medio dice que puede encontrar. Sí, alguien iba a decir que sí. sí, valor medio, pues creo que sí es como el punto que está entre el intervalo, ¿cierto? Y que eso se le busca Sí, una exacto. altura. Exacto. A uno le dicen que como que si uno integra entre A y B una función, ¿cierto? De X, uno puede encontrar un C que está por ahí metido en la mitad, de tal manera que, bueno, hay varias formas de verlo, pero uno podría escribir esa integral como un C por B menos A. Eso lo que está diciendo básicamente es que yo puedo reemplazar cualquier función por un rectángulo de altura C. Y el C existe
pero está diciendo bien el teorema. Y entonces eso quiere decir que yo siempre puedo reemplazar estas curvas que ustedes ven acá variables en el tiempo, pues por un rectángulo que es más fácil de entender. Y entonces a esa altura de ese rectángulo le vamos a llamar la fuerza promedio. Miren que al principio la fuerza promedio pues está como perdiendo respecto, ¿sí ven? Está como más bien, está ganando, está como por encima de lo que vale realmente la fuerza, ¿cierto? Al principio y al final. Pero eso compensa que hay una parte intermedia en donde nuestra fuerza promedio es más pequeña. ¿Ok? Entonces siempre existe este número y a este número lo vamos a llamar la fuerza promedio. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el impulso siempre lo podemos escribir como una fuerza promedio. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? La fuerza promedio sería el área de este rectángulo amarillo. Sería esta altura, que es la fuerza promedio, por este ancho, que es el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, volvamos al principio. Aquí estamos estudiando fuerzas que varían en el tiempo. Es decir, fuerzas que no son constantes. Pero siempre, cuando calculamos el impulso, como es una integral, siempre podemos reemplazar esa fuerza variable en el tiempo por una fuerza promedio multiplicada por el ancho del tiempo que duró la interacción. No sé si ustedes alcanzan a ver acá esta foto. Esta es la foto de un bate pegándole una pelota de béisbol. Miren cómo se deforma la pelota, ¿no? Y eso implica precisamente que la fuerza no es constante. Y eso pues es tomado con una cámara de alta velocidad. Entonces, teniendo en cuenta pues esos comportamientos que las fuerzas son variables, pues los puedo reemplazar por una constante que es el promedio. Vamos a volver a escribir a ver qué nos sale aquí que sea útil. Empecemos. Impulso es igual, también se le llama a veces J. Es un vector, pero yo no lo voy a hacer como vector, lo voy a hacer en una dimensión. O bueno, pongámoslo como vector, a ver si no nos complicamos la vida. El impulso es un vector, también se le dice J. Es simplemente igual a la integral de toda mi fuerza en el tiempo. O sea que yo integro entre un intervalo a un tiempo A, un tiempo B. Esa es la definición. Y nosotros ya vimos que esto implica entonces que este impulso es el cambio en el momentum, ¿sí? Esto quiere decir que esto es P final menos P inicial. Estamos hablando de una sola partícula, por eso la pongo en minúscula. Y también estamos diciendo que este impulso también se puede escribir simplemente como una fuerza promedio, digamos en cada dimensión, por delta t, donde delta t es igual al t final menos el t inicial. ¿Ok? Entonces, por favor, ustedes escríbanlo también porque esto es como la referencia. Esta es nuestra referencia para todo lo que sigue en este capítulo. Simplemente el impulso es la integral de la fuerza en el tiempo o la fuerza promedio por el delta t, y eso es el cambio de momentum. Porque acá les van a empezar a ustedes a preguntar, por ejemplo, les van a decir, no, el cambio de momentum fue no sé cuánto y la fuerza promedio fue no sé cuánto. ¿Cuánto fue el delta t? ¿Sí? Entonces ustedes pueden sacar el delta t de estas expresiones. O les van a decir, no, el tiempo de la colisión es no sé cuánto, o sea, les dieron delta t. El cambio de momentum fue tanto, lo pueden deducir. Entonces de ahí pueden sacar ustedes cuánto es el valor de la fuerza promedio. O sea, esto realmente es como la base de todo, ¿sí? Y pues con estas cosas uno puede más o menos estimar estos tipos de promedios. Entonces, anótenlo por favor. Yo me voy a retirar un momentico que escuché que la niña estaba como tosiendo mucho, ya vengo. Y mientras ustedes anotan esto para que lo tengan listo, así, estas son cuando a ustedes les gustan tener como tablas de ecuaciones. Esas son las ecuaciones fundamentales de esta zona. Y de ahí para allá, pues no tenemos que hacer mucho más. El resto van a ser deducciones. Listo, ya volví. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Este es el tema de impulso. ¿Alguna anotación, algo que no entendieron? Ahí está abierto el chat. Voy a ver si yo puedo escribir porque yo no estoy logueado. ¿El chat anónimo o el chat no anónimo? Como dice mi hijo, inanónimo. A Cataño se le fue la luz. Ay, por eso. Yo me he dado cuenta después con el teletrabajo y telestudio y todo esto que hay muchas fallas de energía eléctrica, ¿no? En diferentes zonas. Increíble. ¿Ustedes ven el mensaje que yo puse ahí en el chat anónimo? No lo ven. Sí. Profe, para sacar F, ¿cómo se hace gráficamente? Gráficamente es más complicado porque pues esa F, buena pregunta, esa es una buena pregunta. Para sacar esa F promedio, mm, digamos que tú necesitas como conocer el área.
¿sí? Entonces, si por alguna razón mágica tú conoces esta área y además pues conoces obviamente este ancho, ¿cierto? Entonces el trabajo promedio, bueno, perdón, la fuerza promedio la sacarías simplemente como el área sobre el delta T, eso te daría la fuerza promedio, pero tienes que conocer el área. O la otra es que como sabes que el área es el cambio de momento, entonces lo puedes hacer simplemente como delta P sobre delta T. Y mira lo interesante, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la derivada de P respecto al tiempo. Entonces si yo saco una fuerza promedio es porque hago que esto ya no sean derivadas, sino cambios. Entonces, la fuerza promedio es igual simplemente al delta P sobre delta T. Normalmente se saca así, viendo el cambio de momentum dividido entre el tiempo total de la interacción. ¿Listo, Anonymous? Y 520.05. Si quieren, respóndanse a ustedes mismos ahí para yo saber. Listo. Muy bien. Perfecto. Listo. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, esto, pues digamos que ya acabamos el tema de impulso, ¿sí? Entonces aquí se está desarrollando lo mismo. Miren que se está escribiendo simplemente la diferencial del momentum. Eso, ¿cómo así? ¿De dónde salió esa vaina? Pues la fuerza neta es dP/t. Entonces, digamos que me disculparán los matemáticos rigurosos, pero lo que esto básicamente está diciendo es que vamos a coger este delta t y lo pasamos aquí a multiplicar. ¿Sí lo ven? Acá. Y después, como son diferenciales, se integra a ambos lados. Entonces, integramos ambos lados y ahí sale cambio de momentum, que es la integral, haber hecho la integral a la izquierda, es igual pues, a esa integral a la derecha. Y de nuevo, recordemos que a esto se le llama el impulso. Es el efecto de la fuerza en un tiempo t. Ahí está la definición, le pusieron con i. En algunos otros casos lo ponen con J. Ahí está con J. En otro libro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. O sea, según lo que usted explicó arriba, el delta del momentum es el impulso. Sí, señor. Sí, señor. Precisamente. Entonces, miramos, o sea, lo importante es esto. Impulso es igual a la integral o al efecto de la fuerza en un cierto tiempo. Estamos en eso, ¿sí o no? Sí, señor. Y cuando uno aplica la segunda ley de Newton, esto le da que esto es el cambio de momentum. Entonces, sí, exactamente. El impulso es el cambio de momentum. No es el momentum, es el cambio de momentum cuando actúa una fuerza en un intervalo de tiempo. Ok, ¿Estamos? vale, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces sigamos. Yo quería ver que esto a veces me hace las flechitas completas, pero ahora no. Bueno, listo. Esto es lo mismo. Entonces otra vez, impulso es cambio de momentum. Eso no tiene... Ah, y bueno, ya que les quería mostrar una foto también de una pelota de golf que está golpeando una pared y observen ustedes, pues obviamente aquí, en este primer caso, la fuerza vale cero, ¿cierto? Aquí la fuerza contra que ejerce la pared sobre la partícula vale cero, pero acá empiezan a tener contacto, entonces la fuerza empieza a crecer, ¿sí o no? Miren acá, por ejemplo, la fuerza es muy grande, ¿no? Porque está muy deformada la pelota. De hecho, creo que es al contrario, ¿no? Creo que aquí lo que está pasando es que se le está pegando la pelota, me parece a mí. Entonces se está acercando el palo. Miren cómo se deforma. Entonces aquí la fuerza debe ser grandísima. Debemos estar como por esta zona. Y luego, ya cuando la pelota se empieza a separar, empieza a recobrar su forma. Y pues bueno, finalmente la pelota después se va. Pero observen también que la pelota que se deforma localmente un poquito, ¿no? Y va después recuperando su forma otra vez. O sea, estas pelotas, a pesar de ser durísimas, van recuperando su forma después, pero sí se deforman durante el golpe. Y eso lo que quiere decir es que en general pues nuestra fuerza no es constante, sino que esa fuerza está haciendo algo así. Pero uno puede después aproximar esto como si fuera simplemente un rectángulo utilizando el concepto de fuerza promedio. Esa es simplemente la idea. Porque todas las fuerzas involucradas en esta deformación pues son muy complejas como para sacarlas de forma detallada. Esto también es una de las causas, lo hablamos hace un tiempo, ¿no? Cuando hay colisiones en los automóviles, se pone un airbag. ¿Y el airbag para qué sirve? Precisamente si no hay airbag, se va a golpear uno con el tablero, ¿no? Entonces va a tener una gran fuerza en un poco tiempo. Y si hay airbag, entonces el airbag lo que va a hacer es que vamos a tener una pequeña fuerza, el máximo es más grande, no es más pequeño, perdón, en un mayor tiempo. ¿Cuál de esas dos creen ustedes, volvamos a preguntar, cuál de esas dos creen ustedes hace menos daño? ¿La que es mucha fuerza en poco tiempo? O sea, ese es poco tiempo, ¿no? Mucha fuerza en poco tiempo. O la que es
poca fuerza en mucho tiempo. ¿Cuál de las dos es la peor? Fuerza en mucho tiempo. ¿La qué? Poca fuerza en mucho tiempo. Poca fuerza en mucho tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué será así? Digamos, ¿por qué estoy asumiendo yo que el área de estas, siempre escoge el color que no se ve, porque estoy asumiendo yo que el área de estas curvas debería ser el mismo? Pues estamos asumiendo que el área es el mismo, porque pues el área, recordemos que es el impulso y pues sería el cambio de momentum, y lo que estamos pensando precisamente es para una misma situación en donde tenemos un carro con cierta velocidad inicial y cierta masa y un pasajero con cierta velocidad y cierta masa, que al final llegue a cero. O sea, en ambos casos el delta P es el mismo, la misma velocidad inicial, la misma masa y la misma velocidad final. Entonces, por eso estamos asumiendo que el área es la misma. Y por esa razón, si yo aumento el ancho, ¿sí? Si yo hago más ancho mi base, pues entonces el máximo tiene que bajar para que el área sea la misma. Entonces, por esa razón es que se utilizan los airbags. Los airbags hacen que logremos estar en esta segunda situación, y entonces la probabilidad de sobrevivir al accidente es muchísimo mayor, ¿eh? Es mucho más grande. Y entonces eso pues hace que, pues precisamente porque está extendiendo, ¿no? La duración del impacto. Entonces está bajando precisamente la fuerza máxima, y por lo tanto la fuerza promedio también es menor. Entonces la gente tiene muchísima mayor capacidad de sobrevivir. Combinando el airbag con el cinturón de seguridad, pues la capacidad es aún mayor de sobrevivir. El airbag también ayuda a que la gente no se lesione mucho con el cinturón de seguridad, porque finalmente el cinturón de seguridad pues, va a apretar fuertemente el pecho, pero es mejor eso a salir volando por el parabrisas. Entonces también por esas razones que son muy útiles. Y pues bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo de una vez. Tenemos, estas son pruebas de automóviles que se hacen. Yo les he contado que esto, empresas dedicadas a medir pues, estos niveles de seguridad de nuestros automóviles, bueno, los automóviles que se venden y se estrellan, y entonces se ponen un montón de sensores así en un maniquí que está aquí adentro. Eso no se ponen personas, ¿no? No, a nadie le pagan para que se estrelle. Y le ponen un montón de sensores para ver las aceleraciones máximas. Por ejemplo, una variable importante acá es la aceleración máxima de la cabeza, porque si ellos dicen, bueno, la carretera a donde vamos a vender estos automóviles tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, y esta persona, suponiendo, digamos, que se estrella de frente contra un muro, contra un camión grande al frente, ¿cuánto es la aceleración máxima que va a sentir ese cuello si tuviera este airbag? Y esas aceleraciones máximas pues son fuerzas máximas y van a implicar si se rompe el cuello o no se rompe el cuello. Entonces, eso tiene un montón de sensores para medir aceleraciones. Entonces, en este problema les están diciendo a ustedes que viene un carro a menos 15, porque va hacia la izquierda, metros por segundo, hacia una pared, se estrella y rebota. Eso es lo peor, rebotó. Entonces ahora rebotó y va a 2.6 metros por segundo hacia la derecha. Entonces la pregunta que nos están diciendo lo siguiente: si la colisión duró 0.150 segundos, eso fue lo que duró la colisión, encuentre el impulso causado por la colisión y la fuerza neta promedio sobre el automóvil. Eso es lo que ustedes van a hacer, y entonces les pido por favor que lo hagan. Yo los voy a mandar otra vez a trabajarlo en grupos. Voy a copiarles la imagen en el chat. Me tengo que coger un mouse viejo y ese sí está funcionando. Mejor dicho, cogí el mouse viejo que tenía mi hijo y le pasé el mouse mío. Y a mí me está funcionando entonces este mouse viejo, y él esta mañana en clase me decía, papi, este mouse como que no funciona, y le voy a comprar uno bueno porque me va a pesar. No lo necesita mucho, pero pues, pobrecito. Bueno, entonces ya les puse la foto ahí en el chat y se van a ir ustedes a trabajar en grupo, ¿ok? Entonces, la idea es que discutan entre ustedes, no que lo haga cada uno por aparte y cuánto me dio, sino que al principio pues se hablen rápidamente, pues cómo lo haríamos, ¿sí? Alguno dice cómo lo harían, y con eso, digamos, discuten un poquito. Entonces ahí se van y ya los vuelvo a traer. Y, listo, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la primera? El impulso. ¿Me podrían decir, por favor? Obviamente es el eje X solamente. ¿Les dio positivo, negativo? ¿Cuánto? 400. ¿Cuánto? 26.400 kilogramos por metro sobre segundo. 26.400. ¿Y eso positivo o negativo? Positivo. Positivo, listo. Kilogramos, metros sobre segundo. ¿Y la fuerza neta promedio cuánto les dio? 176.000. 176.000. La sacaron simplemente como el impulso sobre el delta T, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y cuánto fue? ¿Siento qué?
76.000. 176.000 newtons. Ya se dan cuenta ustedes por qué es tan peligroso esto, ¿no? 176.000 newtons. Para que lo pongamos como en perspectiva. Mi masa es en este momento alrededor de 73 kilogramos. Y eso quiere decir, si multiplico por que mi peso es de alrededor, digamos que es 10, es de alrededor de 730 newtons. Por lo tanto, 176.000 sobre 730 da alrededor de 241. O sea, esta fuerza es como si a Williams, ¿sí? Esta fuerza es como si en más o menos un poquito más de, bueno, en 150 milisegundos, en una décima de segundo, le hubieran caído encima de 241 Williams a esa persona. 241 de ustedes, porque pues esto es una cosa estimada promedio. Multiplíquense ustedes por 241 y caigan encima a alguien en ese pequeño intervalo. Entonces, pues obviamente no es de extrañarse que este tipo de accidentes sean fatales, ¿no? Es una cantidad de fuerza gigantesca sobre las personas. Aquí lo resuelven también, ¿cierto? Y pues de nuevo el impulso es el cambio de momentum, entonces simplemente se hace la resta del momento final más el momento inicial. Lo único que ustedes tienen que tener mucho cuidado, por favor, es no olvidar que las velocidades son vectores. Y por lo tanto, cuando ustedes escriban esas componentes, tienen que tener en cuenta los signos, miren, no se los pueden olvidar. Un error muy típico es que no tengan en cuenta los signos, ¿bien? Entonces, simplemente tengan en cuenta los signos y verán que la vida va a ser más fácil. Todo va a salir bien. Que son vectores. ¿Hay alguna pregunta en este problema? De pronto, alguien que tuviera alguna duda, alguna inquietud, no entendió algo. ¿Todo claro? Listo. Sigamos entonces a otro problemita. Entonces aquí dice, ustedes lanzan una pelota de masa 0.40 contra una pared de ladrillos. Se está moviendo horizontalmente hacia la izquierda a 30 metros por segundo. Cuando golpea la pared, rebota horizontalmente hacia la derecha a 20 metros por segundo. Encuentra el impulso de la fuerza neta de la pared durante esta colisión con la pared, perdón, sobre la bola durante esta colisión con la pared. Si la bola está en contacto por 0.010 segundos, se encuentre la fuerza horizontal promedio que se ejercería. Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos antes, simplemente es ahora entre una pelota y una pared, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo haríamos, por ejemplo, para calcular el impulso, que es el cambio de momentum en el eje X, pues sería momentum final en el eje X menos momentum inicial en el eje X. Eso nos daría la masa por la velocidad final en el eje X menos la masa por la velocidad inicial en el eje X, y esto nos daría la masa por velocidad final en el eje X menos velocidad inicial en el eje X. Y bueno, reemplacemos. Esto sería 0.4 por la velocidad final en el eje X, esta es positiva, o sea, estamos cogiendo positivo el X hacia la derecha. Sería más 20, bastante, ¿no? 20 metros por segundo. Menos la velocidad inicial en el eje X, que es menos 30. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer el mismo ejercicio simplemente para recalcarles que no se pueden olvidar del signo. Esto nos daría 0.4 por 20 más 30. Esto nos daría 0.4 por 50. Esto es lo mismo que 4 por 5. Y esto es 20. Bueno, kilogramo, metro sobre segundo. Y ese será nuestro impulso o nuestro cambio de momentum. Entonces, exactamente igual, repetición para que se les grabe. Simplemente tener cuidado con los signos. Ya, ¿listo? No es más. Y listo, o sea, ya lo que sigue es, bueno, otro tema que es el centro de masa, pero yo prefiero que empecemos a hacer más ejercicios de esto que hemos visto hasta ahora. Entonces, si no hay dudas en este momento de esto que acabo de hacer, podemos pasar al taller. ¿Hay alguna duda? Yo, pero más acerca de lo que escribiste de Williams, las unidades, ¿cómo qué significan, Williams? Ah, sí, mira, lo que yo hice fue coger todo el peso, bueno, toda esta fuerza en newtons y la dividí entre mi peso. Entonces mi peso era 730 newtons. Entonces yo estoy dividiéndolo como en el peso de un William. Y lo que estoy preguntando es, ¿cuántos William necesito para calcular, para hacer toda esta fuerza total equivalente con mi peso? Y entonces
hacer esta división, esto me dio aproximadamente 241, que es sin dimensiones, y esto me está diciendo que necesito 241 veces mi peso o 241 Williams para generar esta cantidad de fuerza. Y entonces con eso uno se imagina, ¿no? Caerle, si a uno le cae una persona encima, ya le duele y pues que le caigan 241 es peor, ¿cierto? Entonces sí, queda claro ahora. Sí, sí. Sí. Ok, simplemente es como para hacerse una idea, ¿no? Porque uno le dicen 176.000 newtons, pero mm, uno no sabe si eso es grande o es pequeño, y esa pregunta siempre es importante. Las cosas que siguen entonces son el concepto de centro de masa, cómo calcular el centro de masa, ¿sí? Eso implica también unas integrales cuando uno ya lo hace bien, pero con la simetría se puede arreglar, eh, y luego colisiones. Pero como les digo, yo prefiero que ya empecemos a hacer ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, a ver de lo que ustedes se acuerdan. Vamos a escribirlo acá. ¿Dónde estamos? Vamos a hacer un resumencito aquí. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué se acuerdan? Ayúdenme ustedes, yo voy a escribir. Si quieren, les voy a escribir más bien en el chat, les voy a hacer una pregunta, pero en el chat, no en encuesta, si ustedes me van diciendo. Van respondiendo a esa pregunta y yo voy escribiendo acá. Y también si quieren hablar, pues también lo pueden hacer, pues si prefieren escribir, pues respondan a a esa pregunta que les acabo de hacer en el chat, por favor. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? Más bien? Listo, todo lo que hemos visto de este tema. Movimiento unidimensional. Ah, bueno, sí, desde el principio, eso es verdad. Bueno, en este capítulo de momento, leyes de Newton, pero sí, 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 todo lo que se acuerde, fuerzas conservativas. Entonces hemos visto, pongámoslo como por acá, movimiento 1D, luego vimos como fuerzas, leyes de Newton, ¿cierto? Por aquí después aparecieron las fuerzas conservativas. ¿Y por qué las pongo aparte? Porque eso pertenece como al tema de energías conservativas. Por aquí está la energía cinética. Es bueno que ustedes hagan como un resumen así, como un mapa mental de todo lo que han aprendido y vayan ubicando, digamos, esos conceptos: energía potencial, sistema de partículas, esto es más reciente, eh, trabajo, energía potencial de un resorte, ¿cierto? Resorte, gravitacional, trabajo, ¿dónde va el trabajo? El trabajo va por acá, ¿no? Trabajo, energía potencial del resorte, energía potencial, fricción, fricción, tensión, están muy tensionados, entonces fricción, voy a mover esto, listo, fricción, que era como un ejemplo de las fuerzas, tensión, razón de por qué no ser ingeniero, tensión, esos son como ejemplos. Para el usuario 520.074 que dijo que razones de por qué no ser ingeniero. Yo sé que esto puede ser difícil a veces, pero entonces, ¿cómo más vamos a crear cosas nuevas, no? Si digamos fuera fácil, así como lo venden uno el cuento, ¿no? Que innovar es hacer una app o ese tipo de cosas. Eso no es así. Y la única forma de crear cosas verdaderamente nuevas y que impacten tecnológicamente y todo eso es conocer en principio los fundamentos de cómo funciona la naturaleza, que es lo que hacemos nosotros. Al final, si ustedes no utilizan la física, de todas maneras, el hecho de que traten de pensar en resolver problemas, pues los hace como estructurar su pensamiento para que puedan resolver otro tipo de problemas. Por eso mucha gente, a veces, digamos, hasta primeros semestres de las ingenierías le llaman como el embudo, ¿no? Porque se empieza a filtrar. Y después es más fácil, pero después es más fácil es por varias razones, pero entre ellas hay unas principales, como por ejemplo que es que después, más adelante, pues ven cosas más relacionadas con su propia carrera, entonces les gusta más en el principio. Y lo segundo es que como han pasado por toda esta formación en donde les ha tocado ponerse a aprender a estructurar su pensamiento, a escribir, a manejar símbolos, a manejar matemáticas, a manejar los computadores, entonces cuando llegan allá pues tienen muchas más herramientas. Ustedes cuando llegan aquí a estos semestres vienen desde el colegio con herramientas muy básicas, entonces van a sufrirla más. Pero cuando salen de estos 4 o 5 semestres de principio, salen con un montón de herramientas, entonces son más versátiles. Es como haber entrenado, ¿no? Primero llegan sin haber entrenado y ahora llegan más entrenados. Entonces no rendirse ahora. ¿Sí?
si no quieren ser ingenieros, pues también eso está bien, ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y si uno entra a estudiar algo y no le gustó, pues eso también está bien, eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero recuerden pues que, digamos, uno a veces también se engaña, ¿no? En la vida las cosas no siempre son color de rosa y lo que vale la pena realmente es cuando uno tiene dificultades y las supera y logra pasar por encima de esas dificultades, ¿ok? Entonces, por mucho que a mí me gustara algo, por ejemplo, cuando estudié física, eso no quería decir que todo me gustó, o sea, a mí me gustaban unas cosas de física que conocí en el colegio, o sea, uno cómo va a decidir estudiar física, ¿saben qué? Entonces uno está tramado por allá que con las estrellas y que Carl Sagan y que no sé qué cosa, y pues cuando uno entra a estudiar uno casi no ve nada de eso. Entonces uno tiene que darse cuenta que eso también hace parte de una realidad. La realidad es que la vida pues así es, ¿no? La vida no es como uno se lo imagina, la vida ya si uno llega a entrar a ese sistema y uno trata de sacarle lo mejor a la vida, pero no siempre va a ser color de rosas. Como yo les decía, ¿no? Ya pasaron las clases, a veces hacemos unas clases más dinámicas, a veces son clases de un poco más serias, digamos, pero toca porque es que no podemos hacer que todo sea simplemente como hacer un video chistoso y hacer una actividad superficial y ustedes no aprendan nada, pero salgan contentos. Lo ideal es que aprendan mucho y salgan contentos, pero es complicado, no siempre se puede así. Y eso es lo que los espera en la realidad. Entonces, si al final lo que les digo es lo siguiente, porque yo he tenido algunos asesorados en esta disyuntiva. Si sienten que se quieren cambiar de carrera a otra carrera ahí en la universidad, no lo hagan porque no pudieron con una matemática o con una física o con una química. No, háganlo porque sí pudieron y aún así prefieren cambiarse. No le están huyendo a los problemas, están escogiendo en dónde más bien mandar su energía. ¿Sí? Entonces es muy diferente que yo esté pasando física, esté pasando química, esté pasando matemáticas y aún así me quiera cambiar. Entonces uno ya dice, no, pero pues no está perdiendo nada, está tomando una decisión muy informada. Pero si está perdiendo física, química, no sé qué, pues está corriéndole a eso, por lo que sea, ¿sí? Entonces, no irse porque cree que no puede, no irse porque cree que no lo va a lograr, irse porque sabe que sí lo puede hacer, pero que no es lo que lo llena. Esas son cosas muy, muy diferentes. Y pues de nuevo entender que la vida está llena de dificultades y es normal que a uno le cueste algo, eso es normal. Como les digo, si todo fuera fácil, pues ya todo estaría hecho. Entonces, no hay que desfallecer. Bueno, conservación de la energía, listo. Ahí escribieron, entonces hemos visto eso. Entonces, miren que más o menos es lo que tenemos acá escrito. Entonces, me faltaría como de lo que ustedes escribieron, conservación de la energía. Hemos visto pues varias cositas. Aquí, digamos, estamos hablando de la cinemática. De pronto nos hemos olvidado un poco la parte rotacional, ¿cierto? Y entonces aquí tendríamos movimiento en 1D, en 2D y pues podríamos pensar que está en 3D, también un poco rotacional. Movimiento uniformemente acelerado. En fuerza vimos las leyes de Newton, fricción, tensión, ¿sí? Vimos varias fuerzas. Gravitatoria, una muy importante, centrípeta, o aceleración centrípeta, esa viene desde antes. Y luego vimos la parte de energías, esta que tenemos acá, y aquí en la parte de abajo, pues estamos viendo el sistema de partículas y nadie nombró el momentum. Ah, sí, impulso igual a diferencia de momento. Impulso igual a delta T, entonces apareció un nuevo concepto llamado momentum. Esto es para una partícula, si tenemos muchas, pues lo sumamos. Y vimos también conservación del momentum, ¿no? ¿O no? Conservación del momentum. ¿Alguien me recuerda, por favor, cuándo es que se conserva el momentum? Cuando Cuando no no hay hay fuerzas fuerzas externas. externas. Muy bien. No fuerzas, muchas gracias, externas. Cuando no hay fuerzas externas, se conserva el momentum. Eso quiere decir que el momentum en un instante dado es igual al momentum en otro. Estamos hablando de momentum que se conserva en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando que la derivada en el tiempo es nula. Bueno, listo. Entonces, digamos que en todo esto uno puede hablar de la parte rotacional también. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver que el trabajo nosotros lo definimos aquí como una integral de fuerza en una distancia, pero también lo podemos hacer rotacional con una cosa llamada torque en un ángulo, por ejemplo. Y vamos a tener que hacer todas esas analogías después, pero eso viene más adelantico. Aquí aparecen más temas que no hemos visto hasta ahora, como el centro de masa,
como hemos visto sistemas de partículas, pues falta hablar como de esa parte representativa. Siempre hemos reemplazado como a los bloques, a los carros, a todo por puntos. Entonces de pronto hay un punto especial que nos permite hacer eso, y ese punto especial se llama el centro de masa. Y después vamos a ver colisiones. ¿Se acuerdan que todo empezó hablando de cómo se estrellan las cosas y cómo poder sacar información y cosas así? Entonces vamos a hablar también de colisiones después. Entonces, por ahora lo único que vamos a repasar son estos tres conceptos, ¿sí? Estos que están acá, teniendo en cuenta que, bueno, de pronto el impulso es igual a la integral de la fuerza por en el tiempo, perdón, y también se puede escribir como una fuerza promedio por un delta T. Y eso es todo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de este tema final. Yo les recomiendo que traten de hacer un diagrama así como un mapa mental de lo que hemos visto, y ahí sí de pronto pueden escribir como las ecuaciones más genéricas en cada uno de los temas. ¿Listo? De pronto con un grafiquito o algo así, y van organizando todo lo que han aprendido, y se van a sentir orgullosos también, un poco de eso. Entonces, bueno, listo. Vamos a hacer ejercicios. ¿Quieren descansar un poquito o quieren descansar después de algunos ejercicios? Pero les escribo la encuesta, entonces, más bien. Descansar ya o después de 2 ejercicios. Ya. Después. Voten por ahí, por favor. Bueno, están votando que después. Y ya. Tiene que haber por lo menos 20 votos. Van 13. Van 15. Faltan 5. Está 17. Después. 19. Falta un voto. Estamos esperando un voto. Listo. Y entonces gana después. No, mentiras, ganó ya. Entonces nos vamos a descansar ya. Vamos a parar unos 4 minuticos y volvemos para hacer ejercicios. Bueno, vayan y relájense un poquito, estiren, tómense algo y ya nos vemos.